te sientas mal si no hay amor, que no haya nada. Entonces, alma mía, no vas a regatear. Un hermoso día es hoy, ay, qué bello día es hoy. Tardes, hola Sergio. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? No, para nada. ¿Por qué? Contá, detallá. No, para nada tampoco. Bueno, hoy empezamos un poco más arriba que algunas de las otras, de las últimas semanas, porque lo de Entre Ríos ayer, por lo menos a mí, me levantó bastante el ánimo. Y porque, no sé en qué, no me acuerdo en qué mes empezamos acá nosotros del año pasado, pero lo venimos diciendo desde el primer programa en esta sección, que este era el camino que había que recorrer. No sabíamos a través de qué ruta sería, con qué pegamento se podría lograr la famosa unidad. Escuchamos a lo largo de estos últimos meses frases como la unidad tiene que doler. Hasta que duele. Es claro, o sea, eso implicaba una apertura lo suficientemente grande como para que incluya incluso aquel que a uno le duela. Tomaba forma lentamente, en el medio de muchos prejuicios, cada uno con diferentes sectarismos, todos con, o por lo menos buena parte, o achicando todavía más el espectro, la gente cercana a uno mismo. Como decíamos en el programa de la semana pasada, con la sospecha, la única sospecha, el único test que uno quisiera tener resuelto es con cuánta entereza, con cuánta honestidad, con cuánta veracidad se va sumando gente a esa unidad. Bueno, nada, nunca está garantizado, pero lo que sí estamos viendo en las últimas semanas, este fin de semana, sin ir más lejos, hemos visto fotos, no recuerdo en qué localidad, si fue en Avellaneda, la reunión del peronismo. Avellaneda, sí, Ferrari, sí. Vimos fotos de un montón de dirigentes que hasta del peronismo, y había partidos que no son del peronismo, de partidos aliados, reunidos en un clima de muy buena onda, yo creo que esto sucede porque poco a poco fue decantando la idea de que había una contradicción principal que se llama Macri y que no hay ningún objetivo más importante, más relevante y nada que nos tenga que distraer de ese objetivo, que es encontrar la manera de que este gobierno dure hasta octubre y nada más. Y la única manera que eso es posible, y lo estamos viendo, bueno, en Córdoba también, en las elecciones municipales, Cambiemos perdió, creo que 28 localidades. Vimos el triunfo aplastante de Bordet ayer en Entre Ríos. Bueno, los cordobeses también, a muchos cordobeses hay que reconocer que el hecho de que se haya bajado Garro y que haya quedado como único candidato Schiaretti les ha dolido, sobre todo a los que en estos 4 años militaron dentro del peronismo contra Schiaretti, pero hay una lógica por encima de eso. Y lo sabremos también, bueno, en cada distrito habrá algún mal trago al que sobreponerse, pero va a ser fácil en ese sentido. Yo miraba las fotos de este fin de semana, donde estaban Axel, Magario, Espinosa, Sabatella, bueno, dirigentes de las diferentes vertientes del peronismo y de partidos aliados. Y la verdad que más o menos el ojo periodístico a uno le indica cuando hay pose y cuando hay entusiasmo. Uno puede leer en una foto cuando hay pose, sin ir más lejos, uno puede ver las fotos del PRO,
y puede ver poses. Y lo que transmitían esas otras fotos era entusiasmo, el entusiasmo de ir dándonos cuenta, y espero que esto se vaya profundizando y vaya encarnando en cada uno de nosotros, que el objetivo para octubre, que empieza con nuestras acciones ahora, digamos, en octubre ya va a estar más o menos todo cocinado, empieza con nuestra voluntad, con nuestra militancia, con nuestras acciones políticas, con nuestra micromilitancia también, empieza ya, no hay tiempo que perder. Vieron que Marcos Peña ahora llama a los suyos para que actúen como vietnamitas, a eso, digamos, es un poco ambicioso Marcos Peña. ¿Contra quiénes peleaban los vietnamitas? Por eso, digamos, que hay que entender que se te van a meter en el WhatsApp. A eso le llama pelear como vietnamitas, a meterse en grupos de WhatsApp con los datos que le faciliten las plataformas, los soportes de las redes o de las compañías telefónicas, y se te van a meter hasta en la sopa y nada más. Eso significa, y además, bueno, con las operetas que estamos, no las vamos a comentar acá, pero hay operetas todo el tiempo para lastimar a quienes ellos ven como gente que puede lastimarlos a ellos. En ese sentido, hay operetas que enaltecen a quien es víctima de ellas. Pero volviendo al tema que yo quería que fuera el tema excluyente de esta apertura, creo que es absolutamente saludable lo que está pasando, porque esta es una unidad, la que estamos presenciando por parte de prácticamente todo el peronismo, y también de sectores que no tuvieron un rol protagónico en la década pasada y que deberían tenerlo. Yo siempre creí que deberían tenerlo, como los trabajadores informales, como los que nunca tampoco el kirchnerismo logró meter adentro de la lógica de un sistema inclusivo. Llegamos a esos sectores solamente con algunos paliativos, pero no logramos incluirlos dentro de un sistema que les diera garantías y derechos. Tuvimos, en cambio, y en esto la autocrítica es para todos, sí, muchos paros por ganancias de parte de trabajadores en blanco que sí gozaron en la década pasada de un bienestar que hoy ya no tienen. Bueno, esa armonización, esa empatía, esa buena vibra que se percibió en esas fotos es la que nos va a permitir sacarnos de encima esto que se está cayendo a pedazos. El aceleramiento del derrumbe es impactante. No es casualidad que la mitad de los sicarios y la mitad de los periodistas o pseudo periodistas comprados por este régimen para denigrar, para demonizar, para respaldar causas inventadas, estén hoy aterrorizados y reconociendo que este gobierno es un fracaso. No es que les vino una conciencia social repentina, están cagados en las patas. Eso es lo que les está pasando, porque jugaron creyendo que era para siempre y no era para siempre. Y algunos que hemos jugado en otros momentos y hemos puesto el cuerpo, sabíamos, siempre supimos que hay posiciones políticas que tienen su costo y que las íbamos a tener que pagar, y así lo aceptamos. Pero ellos están en una situación distinta. La ira popular es mucha. Cada vez hay más gente que se niega a seguir la farsa de Cambiemos.
el otro día incluso hasta comerciantes, dueños de librerías de la Avenida Corrientes, que fue reinaugurada después de haber hecho 3 veces la vereda, y además hacer una peatonal en una calle que tiene librerías, la mitad de las librerías están cerradas, la gente no va al teatro porque no tiene plata. Bueno, funcionará 2 veces por semana esa calle, que son los días de salida de cierta clase media que todavía hace pie, pero incluso en algunos testimonios que se levantaron ese día, bueno, había la mitad de la gente, por supuesto, que estaba ahí había sido invitada, era gente de ellos, pero así todo, hay algo que se perforó. Esto es el alborozo, esta es la buena noticia. Todo tenemos en contra, todo. Se quedaron con todos los medios grandes, se quedaron con los diarios de mayor tirada, se quedaron con el papel, se quedaron con las pautas, se quedaron con todo. No sé qué palabra usar para no usar una mala palabra, porque quiero empezar a ser un poco más educada, ¿sí? Tuvieron todos los recursos para callar, para silenciar, para hacer propaganda. Las famosas juventudes hitlerianas de las que acusaban en algún momento a la Cámpora terminaron siendo ellos con esos dispositivos de silenciamiento, con el amedrentamiento, con obligando a la gente a no dar su nombre en los perfiles de Facebook por miedo a las represalias, y así y todo. Es lo que, bueno, yo hace un tiempo escribí una nota cuyo título creo que resume lo que está pasando. La información es la realidad, eso no lo puede cambiar nadie. Todos los diarios, todas las radios, los columnistas, las modelos que trabajan en televisión, todos te pueden decir, como dice Marcos Peña, que estamos mejor que en el 2015, pero la realidad lo que te indica es otra cosa. Y hay un meme por ahí que anda dando vueltas, no es un meme, es es un cartelito que anda dando vueltas en Facebook, que es muy sabio, ¿no? Es un dibujito de una tele que te dice, esto te puede mentir, y de una heladera que dice, esta no te miente. Y más de la mitad de la Argentina se está dando cuenta de que sus heladeras no mienten, de que están vendiendo la leche rebajada en agua. En este país, la leche rebajada en agua. Contra esa realidad, contra esa información que está en poder de todos los ciudadanos, aunque ningún medio la publique, no hay Durán Barba que valga. Y sí hay, del otro lado, una fuerza política que con todos sus matices, con todas sus idas y vueltas, con todos sus ciclos históricos, con todo lo que se pueda decir del peronismo, la mayor parte a favor y algunas cosas en contra a lo largo de la historia, es la fuerza que en la historia argentina mejor interpretó al pueblo trabajador. Lamentablemente hoy esa fuerza tiene que terminar de entender, me parece, algo que creo que no estaba demasiado elaborado en los últimos años, y es que el trabajo, porque estamos en una fase diferente del capitalismo, el trabajo está en vías de extinción. Entonces hay un sujeto político que no es precisamente el trabajador, o por lo menos no es solamente el trabajador. Hay que ocuparse tanto del trabajador como del desocupado. Esto empezó en los 90 con la destrucción del empleo y se acelera por diversas tecnologías que evitan que se contrate gente y por la avaricia de las corporaciones. Esa fuerza, el peronismo, creo que tiene en su seno toda la mística, toda la historia, toda la justificación histórica, toda la interpretación veraz de un pueblo que conoce como la palma de su mano, porque nació ahí y porque todavía vive ahí. Y en eso confiamos.
vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital. Se aprende de golpe, se aprende de a poco y a veces se aprende recién al final. Toda la gloria es nada, toda vida es sagrada. Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor. Una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor. Bueno, después de escuchar un poquitito de Drexler, vamos a, antes de la columna de Sergio, vamos a comunicarnos con Silvia Vilta, que está en la Casa de las Madres. Hola Silvia, ¿dónde estás? Hola. Hola Sandra. Sí, como ellas mismas la denominan. Desde temprano, sabés que hoy se ordenó de parte del Juzgado Comercial número 13, que está a cargo de Fernando Perilló, el quinto operativo de intento de la apropiación, no solo del inmueble, sino de este tan importante archivo de la memoria que obra en este lugar. Sí, ahí había... ¿Me escuchás vos bien, Silvia? Hola. Sandra, te escucho muy lejos. Me escuchás muy lejos. A ver si los chicos pueden hacer algo para que a Silvia le suba un poquito el retorno. Vos me decís, Silvia, cuándo me escuchás mejor. Ahora te escucho mejor. Bueno, ahora genial. No, yo estaba leyendo, ¿no? Porque fue por orden del juez Perilló, pero hay una cámara por sobre el juez Perilló que había dictaminado anteriormente que no correspondía que se desapropiara a la Fundación Madres de Plaza de Mayo del Archivo Histórico. Estamos con una comunicación un poco difícil, me parece. Habla vos, Silvia. ¿Probamos? Bueno, sí, prueben de volver a llamarla. Les contamos entonces a quienes nos están escuchando que estamos en comunicación con Silvia Vilta. Ahora vamos a ver si nos recomunicamos, que no era bueno el retorno. Hoy había una cita a las 10 de la mañana porque se había anunciado por orden del juez en lo comercial Perilló, decía Silvia, el quinto allanamiento a la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, porque lo que quieren, lo que tienen en la cabeza, lo que tienen como obsesión es desapoderarlas, quitarles el archivo de la memoria, el archivo histórico. Yo lo conozco, es una sala enorme, llena de biblioratos, de recortes, clasificados alfabéticamente. Es un tesoro que se ha elaborado a lo largo de los años, y que, por lo que tengo entendido, nuevamente el intento de allanamiento fracasó. ¿Estás ahí de vuelta, Silvia? Sí, Sandra, estamos acá de vuelta. Otra vez el intento fracasó. Hoy la intención del responsable de este operativo, el abogado de la sindicatura, Edgardo Trufa, intentó hacerse presente, ingresar a la sede para hacer un denominado inventario. Obviamente en esta operación político-judicial, un paso más en este intento de apropiación de este archivo, esta memoria de 42 años que vos describías como del inmueble. Bueno, se encontró con una fuerte resistencia de las madres que están acá desde horas de la madrugada, junto a más de un centenar de personas, vecinos, ciudadanos, referentes de organizaciones
sociales, políticas y gremiales que se acercaron al lugar y que aún mantienen la presencia. Acá lo que podemos notar es que esa presencia es permanente de parte de algunos, otros que van y vienen, regresan de sus lugares de trabajo, y a menos de una cuadra un micro de gendarmería que llegó hace aproximadamente 2 horas y que se mantiene en esta distancia en una especie de guardia, mientras acá lo que se espera es conocer cuál va a ser la próxima decisión de este juez que actúa, bueno, como un operador político del Ministerio de Justicia. Te invito a que escuchemos lo que nos decía hoy el diputado Horacio Pietragala, que estaba por el lugar. Dale. Estamos acá bancando a las madres, creemos que es un avasallamiento, a un emblema, a lo que significa para la memoria, para nuestra democracia, como símbolo, el edificio y las madres de Plaza de Mayo. Quieren meterse en el corazón hoy, hacer una auditoría en el corazón de lo que significan los archivos para cada organismo de derechos humanos. La verdad que no se puede permitir que vengan a indagar el Poder Judicial de Macri de los archivos de un organismo de derechos humanos. Bueno, esto mismo decía Eve hoy al mediodía cuando se acercó brevemente también para hablar con los presentes. Es intento del golpe al corazón de la memoria de un pueblo. Ahí hay un personaje que creo que es a pedido de él, que se están haciendo este tipo de acciones intimidatorias, que se llama Javier Buján. Buján, que es, digamos, puesto por Garabano, nada menos, ¿no? Sí, es el interventor designado por Germán Garabano, que es el que da, a su pedido, se van intentando implementar todas estas medidas judiciales. Sí, un personaje oscuro, un personaje nefasto. Por eso, quería mencionarlo, y quería mencionar también que es un hombre de Garabano, que no estaría estando en condiciones de seguir siendo ministro después de algunas cosas que se han sabido de él, pero viste que acá todos se hacen los distraídos, como vacas que miran pasar el tren. Sí. Sí, se hacen los distraídos y bueno, hay una acción conjunta, es toda una trama político-judicial, como ya venimos asistiendo a otros ejemplos cotidianamente, bueno, en este caso orquestada en contra de las madres y en contra de la memoria de todo un pueblo. ¿Vos dirías que el peligro de que esto ocurra hoy ya cesó, o el micro de gendarmería cerca todavía hace que la gente no se retire? La presencia de este micro hace que la presencia esté muy firme, que como te decía se va renovando permanentemente. Si bien hay un grupo que está estable desde esta mañana, durante todas estas horas fueron llegando y acercándose, se retiran, regresan a las horas y por lo menos hasta el momento, por lo que fuimos charlando con muchos de los referentes que están acá, la idea es por lo menos permanecer hasta tanto se tenga alguna información más precisa sobre cómo piensan seguir. Claro. Bueno, seguiremos entonces expectantes, y bueno, cualquier novedad que ocurra mientras esté este programa, por supuesto nos llamas. Gracias, Silvia. Gracias, Sandra, hasta luego. Un beso. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Estudia inglés con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. No se abona matrícula. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Los jueves en Radio H asoman con total normalidad. El programa que conducen Ana Schulman y Homero Bonafer. Desde las 11 horas, haciendo soberanía. Y a las 15 llega el Bondi Cultural, el programa del colectivo Eso en mi barrio es pelea, y que conduce Soledad Fernández. Waldo Fonseca nos trae a las 17 horas la voz del Hot Club de Boedo, la cultura jazz y el legado de Oscar Alemán. Desde las 18, Original y Copia, el programa de los egresados de la Escuela Popular de Medios Comunitarios. Y a las 20, Gustavo Paura se confabula para hacer Salgan al Sol, con un gran equipo del pensamiento nacional y popular. Ton Ranking a las 22 horas, el mejor programa de radio reggae libre.
con Mauricio Polchi y musicaliza Juan Pocho. Y a las 23 ponemos en órbita la aterciopelada idea de otoño en Pekín, cirujeo contracultural de Almagro al mundo. Nuestra cuenta de Twitter @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Los lunes de Radio H a las 13 con el equipo de Otra Voz, porque la historia no solo la cuentan los que ganan. A las 15 llega Déjamelo pensar con Sandra Russo y Sergio Winieski. Carlos Milanesi propone a las 19 horas Puentes en el Tiempo, urdimbres de palabras y músicas entrelazando ayeres y mañanas. 20 horas vivas y haciendo historia. Mariana Baccaro nos trae entrevistas e historias de vida. Luis Frank a las 21 desembarca con El ataque del presente, de los cines, las artes y las máquinas de guerra. Bajate la aplicación de Radio H para Android del Play Store y escuchanos en tu móvil. ¿Querés dar a conocer tu negocio, tu pequeña empresa? Sumate a publicitar en Radio H, la radio de la Homero Mansi. Comunicate al 1538 14 21 74. 1538 14 21 74. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Discúlpame, pero la plata, la guita, la billulla y los morlacos no llevan H. Porque la H no tiene precio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Artes gráficas, servicios gráficos de diseño e impresión, sistemas offset y digital, diseño gráfico institucional y social, atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunicate con nosotros al 4923-5400 o al mail gráficamensaje@gmail.com. Somos lo que hacemos y hacemos radio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Fin de espacio publicitario. Radio H. Bueno, vamos a escuchar a nuestro profesor Sergio Winieski, que va a hablar hoy de ese personaje sobre el que escuchamos hablar tanto desde la semana pasada, Julian Assange. Que es un héroe realmente de nuestro tiempo, toma una forma de un héroe moderno, de un héroe de esta época, de un héroe de la comunicación, que coincide el surgimiento de este tipo de personajes, como porque Assange lo podemos vincular también con Snowden, lo podemos vincular con Hervé Falciani, lo podemos vincular con Chelsea Manning, con varios nombres. Cada uno fue castigado de alguna manera. El más castigado seguramente ha sido Julian Assange, australiano, 47 años, los últimos 7 viviendo en la embajada ecuatoriana en Londres, primero por una causa originada en Suecia por motivos que nada tenían que ver con las filtraciones, sino con motivos sexuales, y ahora sí, a petición de Estados Unidos, se hizo se realizó la detención, permanece todavía en Gran Bretaña. ¿Quién es Julian Assange, Sergio? Julian Assange es, como vos decías, parte de un movimiento que en realidad los tres que nombraste son como exponentes que salen a la superficie de un movimiento mucho más grande que tiene que ver con la contrainformación, gente que se maneja muy bien con la informática. Por ejemplo, Julian Assange ya en 1991 había formado un grupo, él es australiano,
1991, hace una bocha de tiempo, estamos hablando de 27, 28 años, que se llamaba Subversivos Internacionales, y eran hackers. Hackers que no tienen como objetivo robarle las cuentas de los bancos a la gente, sino justamente poder penetrar en los lugares en donde hay información secreta y hacerla En todo pública. caso es denunciar cómo los bancos le roban a la gente. Por ejemplo, ese es el caso de Falciani. Claro. Pero en el caso de Julian Assange hay una cosa, me parece muy importante que señalar, que es que hay que separar cuestiones como, por ejemplo, se ha usado mucho lo de los abusos sexuales y sobre todo las respuestas que él dio que no fueron muy satisfactorias, de la magnitud de las cosas que él ha descubierto. Claro. Y que dio a conocer y que puso en jaque al nuevo sistema imperial, que tiene que ver con dos cosas: una especie de gran hermano mundial en el que todos somos espiados, todos somos controlados, incluso gente de la talla de presidentes como Merkel, la presidenta de Brasil, ¿no? Claro. Y por otro lado, el accionar de los grupos más poderosos del mundo y de los gobiernos más poderosos del mundo, totalmente fuera de la ley. No solamente en lo que respecta a espiar, sino a cómo se manejan las cuentas, los secretos bancarios, cómo se maneja el accionar judicial, etcétera, etcétera. Esto que nosotros vemos en chiquito en el caso de Ramos Padilla, de todo lo que está saliendo a la luz, es parte de un conglomerado mundial, una forma de acción que cada vez es menos secreta. Decía... Bueno, no casualmente tienen en común la CIA, ¿no? Exactamente, la CIA, el Mossad, que a esta altura uno podría decir es una pequeña CIA, ¿no? No hay grandes diferencias. Él entonces desde 2006 se implicó fuertemente en el proyecto Wikileaks. No es el único miembro de Wikileaks, sí la cara más visible, y entre ellos, entre todos los miembros de Wikileaks, forman parte de una red muchísimo más grande, de gente que iba consiguiendo información y la iba poniendo en los Wikileaks. Y Julian Assange, antes de ser detenido, antes de tener que pasar por ese proceso humillante de vivir tanto tiempo en la Embajada de Ecuador, que se supo que vivía en condiciones horribles, sí. Se vio lo deteriorado que estaba, pero problemas de vista, porque encima tuvo que estar en lugares muy oscuros la mayoría del tiempo, sin que le llegue el sol, etcétera. Dio a conocer casos como, por ejemplo, el asesinato masivo extrajudicial en Kenia, amparado por Estados Unidos, los Wikileaks de Argentina, para poner un mínimo ejemplo, porque lo de la Argentina es súper mínimo al lado de lo que se destrabó a nivel mundial. Hay cosas que uno preferiría olvidar, pero las recuerda. Sí, pero ahí nos enteramos de que la oposición política del kirchnerismo iba y se quejaba en la embajada de Estados Unidos y les decía, hagan algo contra Kirchner. De hecho, Macri decía cada vez que iba a Estados Unidos, este hombre está loco, párenlo. Sí, ¿no? Iba a la embajada. Decía, párenlo, la embajadora de Estados Unidos le dijo, nosotros no vamos a hacer nada contra Kirchner. Y él diciendo a cada rato, hagan algo. También sabemos de Sergio Massa y de otra cantidad. Mira vos lo que le dijo el obrero, porque así se llama el programa de Jagroski en C5N, hagan algo, es lo que le dijo el obrero a Macri. Hagan algo. Y era la misma frase que iba Macri a decir a la embajada para que hicieran algo con Kirchner. Tal cual. Pero este tipo de minucias que de todas formas también hubo periodistas que pasaron por ahí, como Jorge Lanata. O sea, ¿qué clase de persona tenés que ser para ir a la embajada de Estados Unidos a quejarte de tu gobierno? Pero más allá de eso, lo que se descubrió es un funcionamiento internacional. Y Julian Assange participó en grandes diarios del mundo. Estamos hablando de Le Monde, estamos hablando de New York Times, de Guardian en Inglaterra. Y hay películas sobre él, hay documentales, hay libros sobre él, en el que todo el tiempo se pone eje en su figura. Y su figura puede ser más o menos controvertida. Ese no es el tema. El tema es lo que él ayudó a que se pueda conocer. Y la diferencia de época a mí me parece que queda muy clara si uno compara lo que pasó con el Watergate en Estados Unidos durante el gobierno de Nixon. Claro, ahí había periodismo todavía. No solamente había periodismo, sí, lo había, pero al mismo tiempo el que se haya sabido de que Nixon espiaba a la oposición determinó la caída de un gobierno de Estados Unidos. Hoy en día eso está multiplicado por 100.000 y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. El caso de Edward Snowden es harina de otro costal, diría yo, porque la fuente de información de Julian Assange siempre eran otros que él hacía circular. Snowden fabricó él
la manera de que se dé a conocer el accionar del ejército norteamericano y publicó una cantidad enorme, dio a conocer un montón de documentación del ejército norteamericano y su manera de actuar completamente ilegal para las leyes estadounidenses, ya no hablar de los países en los que actuaba, en lo que uno siempre podía decir, sí, el imperialismo norteamericano, la forma en que... Pero acá se veía claramente y documentadamente cómo participaban para ensuciar gobiernos, para hacer campañas de prensa, para voltear gobiernos, cómo estaban implicados con las agencias de información de los distintos países, cómo hasta con los jueces de determinados países. Bueno, cuando les hablen de los cuadernos de Centeno, todo eso está inspirado en lo que contó Snowden. Exactamente. No es casual que, por ejemplo, este domingo el diario La Nación publicó un artículo en el cual dice: el FBI se va a implicar en el estudio de la corrupción durante el gobierno kirchnerista. ¿What? ¿Perdón? Exacto. Es decir, el FBI, estemos preparados, en cualquier momento va a decir que hay cuentas en Estados Unidos de la corrupción kirchnerista. Dijo kirchnerista, no dijo de la corrupción en la Argentina en general, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que hacer el FBI con eso? Bueno, porque ya sabemos lo que tiene que ver. El tercer caso que vos nombrabas, que es el de Falciani, es un caso increíble porque también uno podría decir, es un héroe, es un tipo que quiso hacer negocio con una información y terminó haciéndole un bien a la humanidad. Falciani era un empleado en la sucursal suiza del HSBC. ¿Sabés de qué es la H? Hong Kong. Ah, de Hong Kong. ¿Y no era el mismo banco de Arbizu? Sí, en Argentina. Es el mismo banco, claro. También fue como un Falciani en pequeño. Exacto. Es nuestro Falciani. Es lo que Falciani descubrió de nosotros. Claro. Porque en realidad él estaba, nació en 1972, es un tipo joven dentro de todo, y mientras trabajó en un periodo que más o menos lleva unos 7, 8 años en ese banco, descubrió 130.000 evasores fiscales. En una sola sucursal del HSBC. En una sola sucursal del HSBC uno puede decir, un caso es un caso de corrupción, 2 casos, 10 casos, 130.000 casos es un modus operandi absolutamente legal, bueno, legal no, absolutamente normal. Es la manera en la que trabajan los grandes bancos en el mundo. Evaden a los estados y evadir significa un montón de recursos que los estados dejan de tener para, por ejemplo, atender las necesidades de la población. En ese conglomerado de descubrimientos que fue un escándalo mundial muy fuerte en España, muy fuerte en Francia y en varios países, llegó a tener un descubrimiento muy importante para nuestro país, porque en la cantidad de evasión y de evasores, en el volumen, la Argentina quedó séptima. Es decir, nosotros no somos la séptima potencia mundial, ni la séptima economía mundial, somos la séptima potencia evasora. Y lo que se descubrió solamente en un banco, en una sucursal, es que había evasión por 3.500 millones de dólares. Esa sucursal, estos documentos que él fue guardando, y acá la especulación es ¿por qué lo guardó? Es verdad que quiso venderle esa información para chantajear al banco, que quiso chantajear a alguno de esos evasores. Bueno, pero pasa lo mismo, no importa, la información está, ahí está lo duro. Exactamente. Después uno puede estar en contra, a favor de Falciani, te puede gustar o no te puede gustar. El tema es si lo que dijo es verdad. Exacto, porque viste que mucha gente quiere descalificar a la fuente, claro. Dicen, lo hace por la guita. No me digas. Sí. Venímelo a contar. Para denunciar el sistema hay que ser un santo. Bueno, entre 2001 y 2008 él fue guardando de a poco todo eso, sea por lo que sea, dio a conocer esta información, fue encarcelado, luego fue liberado, porque en España no es un delito dar a conocer esta información secreta de los bancos. Luego en el 2018 fue encarcelado de vuelta el año pasado, y ahora está bajo libertad condicional. Pero, ¿sabés quién fue la máxima empresa evasora de la Argentina? ¿Cuál? Loma Negra. Y la fortuna de máxima evasión es la de la ya fallecida Amalia Lacroze de Fortabat. ¿Quién manejaba las cuentas de Amalia Lacroze de Fortabat? Pratgay. Sí. Pratgay, el primer ministro de Economía del gobierno de Macri, sí, fue el que manejó todas esas cuentas evadiendo al Estado argentino
Y toda esa información, durante el periodo del gobierno kirchnerista, cuando se descubrió todo esto, el Banco Central formó una comisión para investigar esto, se viajó a Francia, se intercambió información, estaba en pleno avance eso, asumió el nuevo gobierno y se cerró la causa. Claro. Se deshizo completamente esa oficina y se puso como ministro de Economía este hombre. Ahora, lo loco es que si uno estuviera frente a personas que te dicen, bueno, nosotros estamos en contra de los impuestos, creemos que no hay que pagar, como decía Ayn Rand, que es la ideóloga, digamos, la gurú de todos estos tipos, no hay que pagar impuestos, porque ¿por qué vamos a estar, por qué alguien debería ayudar a alguien? Ayn Rand baja, es una escritora de los años 50, que la leen todos estos tipitos de estos yuppies del mundo, libertaria también, porque estaba a favor de algunas libertades, por ejemplo, del aborto. O sea, no es una derecha clásica, eso es otra cosa. Pero ella decía, ¿por qué alguien debería hacer algo por otro si no está en nuestra naturaleza? Lo cual te lleva a un debate muy profundo, porque puede ser que no haya estado ese ánimo de hacer algo por el otro en ella. Pero hay media humanidad que sí tiene ese impulso de ver a un sufriente y tratar de hacer algo para evitarle el dolor. Esto nos lleva a un debate que tiene que ver con, casi biológico, te diría. No, es preideológico, prepolítico, prereligioso. Tiene que ver con nuestro ADN, como dice mi primatólogo favorito, que es el holandés de Val. Pero si los tipos te dijeran, nosotros estamos en contra del pago de impuestos, entonces con nuestra plata, que la ganamos, ponele que te digan trabajando, sabemos que no lo inauguraron nunca en su vida, que lo único que hicieron fue cuentas, eliminamos los impuestos, pero nunca te lo van a decir, porque vos sí tenés que pagar impuestos. Entonces, ese es el fenómeno de la evasión. Los que están contra los impuestos, los que no consideran que tengan que ser contribuyentes de ninguna nación, porque son apátridas, porque las corporaciones son apátridas, y esto antes de las corporaciones existían, le llamábamos transnacionales, ¿te acordás? En la década pasada, antes de que se hablara de corporaciones, hablábamos de las empresas transnacionales. Transnacionales, te compones la palabra y te da la idea de que es una, como Techint, que se supone que es una empresa argentina, pero la base la tiene en Italia, con lo cual debe tributar en Italia. En realidad no, creo que no debe tributar en ninguna parte, pero esa gente, que es todo lo que descubrió Falciani, por lo menos en el rubro de la evasión impositiva, las cuentas offshore de todo el gabinete argentino, etcétera. Eso es indefendible, porque sería coherente si el concepto del impuesto que aplican sobre sus propias ganancias lo hicieran extensivo a todo el mundo. Pero por alguna cuestión que, no sé, se considerarán de sangre azul o una raza superior, yo creo que hay algo de una concepción de supremacía en lo que hacen y en cómo actúan. Se reservan el derecho de todas sus ganancias mandarlas a otra parte, a una cuenta offshore, o a un paraíso fiscal, o a un lugar donde hay secreto bancario, como hubo en Suiza. Pero no dicen lo que piensan sobre los impuestos, porque siguen insistiendo y siguen persiguiendo, porque si no, ¿por qué Samid está preso? Exactamente. Porque si los tipos blanquearan que no creen en los impuestos, se les caería un elemento para la persecución de pobres infelices que están tratando de pagar el autónomo monotributo y no les alcanza la guita, pero forman parte de los plebeyos a los que ellos se reservan el derecho de admisión en la sociedad o no. Y para ellos sí se reservan la posibilidad de mandar toda la guita afuera, con lo cual me parece que lo que denuncia Falciani es una prueba más de la enorme hipocresía, el enorme cinismo de las clases ricas de todo el mundo. Sí, porque si contamos a estos tres personajes, y tenemos en cuenta que esto se apoya en un movimiento muy masivo de muchos millones de personas que trabajan en forma, diría, sintonía fina, ¿no? Chiquitita y anónima,
tratando de dar a conocer. Y gratis. Y gratis, además. Incluso, por ejemplo, Julian Assange participó en la formación de mucho software libre, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué nos desnuda en todos estos casos? De gente que ahora está toda presa, ¿no? Creo que Snowden está radicado en Rusia, donde está asilado, pero nos desnudan el accionar de los grandes estados, como Estados Unidos, que arrasan con toda la legalidad del mundo, espían, hacen sabotajes, casos de Venezuela, etcétera, y la forma en la que se manejan las grandes fortunas, que eso no se nombra como corrupción. No. Evadir impuestos son millones y millones de dólares que deja de percibir todo argentino porque se lo está robando al no pagárselo. Pero no es percibido, yo insisto con esto, no es percibido por ellos mismos como corrupción, porque ellos mismos tienen una idea de sí mismos que no se corresponde con la realidad. Ellos creen que son superiores, creen que tienen derechos que el resto de la humanidad no tiene y que pueden hacer con el dinero, con el dinero que heredaron, porque esto me lleva a Piketty. ¿Te acordás cuando tuvo tanto éxito esa obra de Tomás Piketty sobre la riqueza en los últimos 3 siglos? Sí. La conclusión básica de ese libro, que yo no lo leí entero porque era un mastodonte económico y la verdad que es de lectura para economistas, pero en las conclusiones la línea que me llamó mucho la atención y me quedó grabada, porque después veo que la realidad poco a poco va consolidando esa idea, es que la riqueza se estaba concentrando, se había tomado un camino de concentración tan grande en los últimos 3 siglos y se estaba acelerando esa concentración del modo tal como lo vemos, que íbamos hacia una nueva nobleza, hacia un nuevo tipo de nobleza, es decir, que la única manera de tener dinero, de tener mucho dinero, de ser rico, iba a ser heredero. Era imposible, casi matemáticamente, que alguien por hacer mérito, como nos lo quieren hacer creer, pudiera hacer algo más que subsistir. Exacto, vos sabés que Piketty puso el dedo en la llaga, pero ahora, de público conocimiento, las 80 personas más ricas del planeta Tierra tienen la misma riqueza que 3.500 millones de habitantes, es decir, la mitad de la humanidad. 80 personas tienen la misma riqueza que la mitad de la humanidad. Y eso es un proceso que se acelera mucho porque el año anterior eran 100. Claro. Es decir, estamos en medio de un sistema que concentra la riqueza. Todo lo demás que se quiera decir es discurso ideológico. Zaraza. Es zaraza. Zaraza. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y 3 niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando, en su lomo de distancia no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Me dijo que recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurados, un barrilete y 3 niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté
por las chapas del techo de los de abajo, dijo el hombre de luchar para conseguir los clavos. En vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya quien quiere pararlo. Era un fantasma, ese viento era un fantasma. El viento confió Bueno, ahora vamos no, en realidad nunca cambiamos de tema nosotros. Yo creo que ni en todo el programa ni en todos los programas, más o menos seguimos hablando siempre de las mismas cosas. Ni en la vida privada. Claro, volviéndolas a reenfocar desde distintos ángulos, es decir, nos están destrozando el país y entonces en cada nota, en cada columna, en cada intervención tratamos de abordar esa destrucción acelerada desde algún ángulo diferente. La semana pasada estábamos hablando de lo que había pasado en el CONICET y ahora estamos en contacto con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Roberto Salvarezza, que fue director, mejor dicho, presidente del CONICET entre 2012 y 2015. ¿Cómo le va, Salvarezza? Bueno, me va. Y Barañao y compañía, ¿no? Qué caso Barañao, ¿no? Qué personaje Barañao, ¿eh? Sí, yo lo definí como un farsante, ¿no? Alguien que se disfraza de lo que no es para sacar algún provecho. ¿Ves lo que es ser educado? Porque cuando yo me pongo furiosa digo cosas mucho más terribles que farsante. Sí. Mirá, porque en el fondo Barañao nos engañó a todos, claro, a nosotros, y también nos engaña ahora a Macri, porque en realidad no es de nadie, es de Barañao. Claro. Ahora pasea por Singapur, está en Malasia, Alemania, 120 días de paseo durante los 3 años de Macri. Claro. En realidad Barañao hace la de Barañao. Claro. Sí. Ahora, hubo este fin de semana, creo, una reunión de investigadores en Córdoba del CONICET. Exactamente, hubo una reunión muy importante. El CONICET tiene 290 institutos en todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. De esos 290 institutos, 140 directores de esos institutos y otros 40 que enviaron adhesiones estuvieron analizando la situación del CONICET y a su vez pensando en acciones concretas para poder salir de esta crisis que nos han sumergido, ¿no? Y que es muy grave. ¿Y algunas de esas propuestas o de medidas, cuáles serían? Mira, yo creo que tenemos el ejemplo de Néstor, ¿no? Néstor en el 2004, cuando el país se incendiaba, y viendo la salida de investigadores al exterior, Argentina perdía por una nueva fuga de cerebros todos los días, gente formada, decidió hacer un cambio profundo, ¿no? Y dar un mensaje de que la ciencia ocupaba una parte importante en la sociedad. Y le dio a los investigadores del CONICET y a las becas un 50% de aumento, dio 700 cargos de ingreso a la carrera del investigador, dio 1.400 becas, cuando se daban 100 cargos y se daban 150 becas. Entonces dio un mensaje muy claro que cambió completamente esta percepción de la comunidad científica que venía de la época de Menem, de que váyanse a lavar los platos. Claro. Ahora, aclaremos que cuando Néstor tomó esas medidas, el país no nadaba en la abundancia, lo que hizo fue cambiar las prioridades. Por eso mismo, nosotros planteamos que nuevamente, que tenemos el país nuevamente en llamas, ¿no? Que todos los días hablamos de que los chicos no pueden comer, de que los hospitales no tienen insumos, de que hay más suspendidos y despedidos, también viendo la
pérdida de gente joven, gente que hoy en día está haciendo la valija para irse, matrimonios de investigadores que habían vuelto del exterior y que hoy día se tienen que ir porque no pueden vivir y mantener a sus chicos con los sueldos que le están pagando acá. Necesitamos también dar un gesto de que el conocimiento va a volver a ser un insumo fundamental para que esta sociedad argentina vuelva al camino del desarrollo. Así que es necesario un aumento urgente de salarios y becas. Las becas están en la línea de pobreza. Hay que pensar que son graduados universitarios con 12 años de perfeccionamiento. Un investigador joven que tiene familia, hijo, tiene que estar viviendo con 38.000 pesos, cuando en el exterior un investigador ya está formado, está en el orden de los 2.000, 3.000 dólares por lo menos, en cualquier lado, y vive dignamente. Claro. Entonces más cargos para que no se sigan yendo, ¿no? Más cargos de ingreso a carrera. Necesitamos que los institutos puedan funcionar. Hoy no tienen plata para la limpieza ni para como es la seguridad. En cualquier momento nos roban en los institutos y no hay gente que cuide. Bueno, la verdad que es un desastre. De todas maneras, uno tiene la sensación cuando pasan cosas como esta con la destrucción o el desmantelamiento del CONICET, de la ciencia argentina, en realidad es que precisamente este gobierno está enfocado contra el valor agregado, ¿no? Vivimos tantos años escuchando cuál era el sentido del desarrollo científico, la necesidad que tiene un país como el nuestro de agregarle valor a lo que ya tenemos, a lo que sale de la tierra, para poder fomentar la industria, para generar nuevos tipos de exportación, pero parece mentira que uno le pueda estar pidiendo algo a este gobierno, que sería un cambio de rumbo. Más bien me parece que vamos a tener que esperar a que cambie un gobierno, ¿no? Sí, claramente, ¿no? Por eso estábamos hablando de medidas que no las va a tomar Macri, ni Balañao, sino que la va a tener que tomar un nuevo gobierno y dar ese mensaje para que no se nos vaya la gente. Cuando ayer Finocchiaro quería hablar de Francia y demás, habría que recordarle que Francia invierte 4 veces más en ciencia que la Argentina y que tiene 8 investigadores cada 1000 habitantes de población económica activa, y nosotros tenemos solamente 3. Entonces este gobierno no está apostando al desarrollo, no quiere que seamos Francia, no quiere que seamos Israel, no quiere que seamos Australia, lo que quiere es que seamos un país periférico y subdesarrollado, ¿no? Donde solamente esté en la materia prima. Bienvenidos los recursos naturales, pero lo que no podemos hacer es pensar que con solamente la papa húmeda van a comer los 45 millones de argentinos. No, y así todo nuestros chicos están tomando leche rebajada en agua. Por supuesto, por supuesto. El daño, mira, la verdad que el daño que le están causando a la Argentina a esta gente es indignante, la verdad que no tiene perdón. Realmente estamos todos indignados, mira. Es cierto, sí, compartimos la indignación. Salvareza, muchas gracias por el diálogo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Radio H, enseñándole a Cortázar a jugar a la rayuela. ¿Están llegando mensajes a dónde? ¿El Facebook? Están llegando mensajes al WhatsApp. A nuestro WhatsApp, ¿no? Que me han mandado acá, con dificultad por mi visión limitada. Y ponete anteojos. Sí, pero acá nos mandan desde Río Grande, por ejemplo, los escucho, Sandra y Sergio, por fin los podemos volver a escuchar. En Entre Ríos, con el peronismo unido, ganó la unión, y por eso significa que el campo popular, que son sin duda el futuro del argentino, contundentemente se va a expresar por Cristina Kirchner, dice alguien que hace un análisis político un poco sesgado como los que hacemos nosotros. Como los que hacemos nosotros y todo el mundo. Héctor Ramón Santomil, saludos desde Villaguay, Entre Ríos, de la comunidad Charrúa Etnec. Qué lindo. Epa, mira vos. Qué lindo. Analía Matas, qué alegría poder escucharte, Sandra, y le pone un corazoncito. Ay, gracias, te quiero, Analía. Y por último voy a leer... yo quiero a todo el que me quiere. Dijo la demagoga. Miriam Gazzo dice: hola, desde Mendoza, Argentina. Macri da permiso a la colonización de Argentina. Detesto este gobierno, basta de tibieza ciudadana, debe irse ya.
Bueno, calmate un poco porque hay que esperar hasta octubre, hacer las cosas bien. Vos notaste que hay como una especie de tensión dramática en el hecho de que todos los días escuchamos mala noticia, mala noticia, mala noticia, pero hay una que nos mantiene ahí, que es el saber que día a día la imagen de Macri va cayendo. Sí. Y entonces estamos colgados de ese hilo. Sí, pero también estamos con, bueno, por lo menos en lo que hace a como yo percibo la realidad, cuanto más baja la imagen, más alerta hay que estar porque son monos con navaja, ¿no? No, obvio. O sea, no hay gente que se rinda fácil, porque además es como la propaganda, ¿te acuerdas? La propaganda esa de tan, quiero más. Bueno, son hijos de ricos, ¿viste? Sí, pero al mismo tiempo, vos fijate que ya el diario de la Nación el domingo puso un montón de notas alertando gana Cristina, esto es el fin, qué sé yo. Pero hoy, dice, bajando los decibeles, estuvimos consultando con los kirchneristas cómo harían ellos para reactivar la economía. Y generó un montón de insultos de parte de lectores de La Nación, como diciendo, ¿por qué le dan entidad a un reportaje como ese? ¿Cómo le van a preguntar a los kirchneristas cómo harían para reactivar la Argentina? Si son una subespecie humana. Es una subespecie humana y aparte lo único que hay que decir es no vuelven más. Claro. ¿Cómo le abren la puerta? ¿Qué harían ellos? Yo creo que sí es peligroso porque obviamente en cualquier momento vamos a ver montado un nuevo escenario con algún nuevo circo, ¿no? Sí, hay que estar alerta porque esta gente no se rinde fácil, está acostumbrada a tener el mango de la sartén, y efectivamente esto se está cayendo a pedazos. A mí me sorprendió mucho la señora Susana Jiménez, que dijo, le tengo miedo a la zurda. Ajá. Y no se refería al boxeador Carlos Monzón. Tengo miedo a la zurda por Cristina, que me hizo acordar al comentario de Mirta Legrand cuando le preguntó a Néstor Kirchner, ¿se viene el zurdaje? Bueno, lo que pasa es que ella le perdona, la que no es zurda, que la que es la derecha, le perdona un montón de impuestos, pero millones en impuestos. Nunca entendí por qué esa discrecionalidad. No, pero me llama la atención que diga zurda, porque ese es un lenguaje de una especie, es un lenguaje ideológico. Pero es un lenguaje de la edad que tiene Susana Jiménez. Y Mirta. Y Mirta, claro, es un lenguaje de viejo. De viejo facho. Viejo facho, ahí está. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y mucho. Elegí el tuyo. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Los miércoles en Radio H podés escuchar desde las 18 horas a Fernando Borroni y Alex Arellano, haciendo palabra de radio, para poner en juego las ideas. Y a las 20, Burstein recortado, segunda temporada. Sergio Burstein preguntando lo que hay que preguntar. Desde las 22, Licha y Perico le piden al mundo que no me traigas más problemas. Y para cerrar la jornada, desde las 23, Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Seguinos en Twitter y en Instagram, @Radio H, con todas las letras. Las palabras más importantes del mundo empiezan por la H. Histeria. No, leíste mal. Historia. Para conocer la historia hay que empezar por la H. www.radioh.com.ar. Estudio PM Contadora Paula Medina. Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas, monotributistas, responsable inscripto, liquidación de IVA, ingresos brutos ante AFIP, AGIP, ARBA, certificaciones, balance, matrícula de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No lo dudes, consulta. WhatsApp 1151 170147. Instagram @PaulaMedina73. Artes gráficas, servicios gráficos de diseño e impresión, sistemas offset y digital, diseño gráfico institucional y social, atención especial y personalizada a comercios y pymes.
Comunicate con nosotros al 4923-5400 o al mail graficamensaje@gmail.com. Los viernes en Radio H no te pierdas a las 11 horas el programa de la Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia. Presencia internacional en la oreja, la agenda de los pueblos desde el centro del mundo. Y desde las 14, Gustavo Campana hace palabras. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Bueno, vamos a entrar en comunicación con nuestro colega, escritor y docente, Juan Alonso. ¿Cómo está, Juan? Hola, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos conversar con vos sobre, bueno, la causa que lleva el juez Ramos Padilla es tan extensa, se abren cada día más ovillos. Queríamos preguntarte cuál es el ovillo que está siguiendo con más cercanía de toda esa causa. Bueno, es una causa que parece una novela de Le Carré, pero con personajes mucho más estrafalarios, ¿viste? Sí, por eso te digo que es tan amplio el mosaico que hay que ir siguiendo baldosa por baldosa. Sí, yo lo que publiqué hoy en Nuestras Voces es una crónica a partir de la denuncia que hace la ex abogada de Fariña, que se llama Giselle Robles. Sí. Ella hace una denuncia que la presenta por escrito, mejor dicho, presenta una testimonial hace una semana y días, y hoy está declarando, en este momento está declarando, ampliando esa testimonial y presentando chat, documentos y audios de una reunión que tuvo en abril del año 16, Leonardo Fariña, ella y el ministro Garabano, en el despacho del ministro de Justicia Garabano, para de alguna manera llegar a una especie de pacto para que declarase, de acuerdo a un guión determinado, Leonardo Fariña y lograse su libertad y su condición de imputado colaborador o arrepentido, ¿no? Bueno, esto es un tema sumamente grave porque implicaría, en el peor de los casos para Garabano, una causa en el fuero federal y además sendos pedidos de nulidad por la causa por la cual está detenido Lázaro Báez e incluso el ex ministro Julio De Vido. En esa reunión que la abogada de Fariña dice que mantuvo, y además ella dice, ¿no?, que consta también su entrada en el libro de entradas de la Casa Rosada, donde tiene su despacho Garabano. En esa misma reunión fue que el ministro de Justicia le dijo a Fariña que no tenía que preocuparse por los jueces, por Rosansky, que era en ese momento quien llevaba la causa, ni por Freiler, ni por Rafecas, porque ya tenían decidido desplazarlos, ¿no es cierto? Así es, exactamente, cosa que no pudieron lograr con Rafecas, que se mantiene en el cargo, exacto. Durante esa reunión, exactamente. Bueno, ¿qué pasa? La abogada Robles es, para resumir, digamos, desde la coyuntura, lo que sucede en el día de hoy. Después tienen múltiples abanicos pero hoy, digamos, podemos decir que la abogada Robles, que está declarando ahora, lo que sostiene es que una vez que ella renuncia a la defensa de Fariña, el 30 de agosto del año 16, empieza a ser acosada por los mismos periodistas sumamente oficialistas, ninguno de ellos es falsamente independiente como pregonan serlo, sino que eso lo supimos siempre. Eso lo supimos siempre, exactamente, Sandra. Entonces, entre los cuales estaba Maju y una lista larga, empiezan a organizar una campaña en contra de la abogada Robles, al mismo tiempo que ella es seguida, hostigada, perseguida, incluso por autos y motos, con presuntos espías y agentes de esta misma banda de Marcelo Sebastián D'Alessio, en el colegio de sus hijos, la llaman por teléfono, intentan robarle el Audi A1 que le había dado en parte de pago Fariña, varias veces. ¿Fariña en parte de pago le dio a la abogada un Audi 1?
¿Se dice Sí, Audi un Audi A1. A1. Un Audi A1. Yo sé propiedad tampoco del de padre. Audis que no sé ni cómo se llaman. A1. Yo tampoco. Yo tampoco. No tuve ni moto en mi vida, así que no tengo ni idea de lo que es un Audi A1, pero sé que es un Audi A1. Pero qué Bueno, impresionante que durante todo este tiempo que nosotros no sabíamos nada de toda esta causa, tanta gente haya vivido situaciones realmente espeluznantes, ¿no? Sí, se suma también a la situación de un empresario de identidad kirchnerista, de apellido Porcaro, que en el programa de Eduardo Valdés el fin de semana, el domingo ayer, Sí. habló la abogada, que también se presentó como querellante en la causa, digamos. La causa tiene, a ver, una primera obra, por decirlo en términos teatrales, donde aparecen una serie de apellidos que son como los personajes secundarios de la obra en realidad, porque Claro. el trasfondo, por encima de ellos, se juega el verdadero poder. Y el verdadero poder está sumamente implicada la Embajada de Estados Unidos, el Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI. Ahora, en esas reuniones a las que la abogada Robles concurría al despacho de Garabano, ¿era para que se elaborara durante esas reuniones las declaraciones de Fariña inculpando a quién? No, en realidad ella dice, ella lo que sostiene es que ella asiste a esas reuniones porque quería mejorar las condiciones de detención a Fariña. Sí. Pero ¿qué sucede? En esas reuniones Fariña aprovecha ese vínculo con Garabano y comienza a negociar su libertad. Y es allí cuando la abogada al poco tiempo de eso renuncia a la defensa. En la negociación de esa libertad, de su libertad o de las condiciones de libertad que negocia Fariña, estaba el presunto guión que le armaron para que declarase lo que tenía que declarar: imputar a Lázaro Báez, imputar a Bebido, hablar de la obra pública, que él no tenía la menor idea. Yo lo cuento en la nota, y también lo ha dicho la abogada en el programa de Tomás Méndez en C5N la semana pasada. Es exactamente eso. Sigue un guión determinado al pie de la letra, a través de una casilla de mail que se abrió en Suiza, que es encriptado, y que en Suiza, que no se puede vulnerar, digamos, que tiene y esos mails habrían partido desde la Agencia Federal de Inteligencia. Y claro, típico de inteligencia, ¿no? Si bien la abogada no lo referencia, no lo dice, yo estoy en condiciones de poder adelantar que dos de las personas sospechadas de diseñar esa campaña, esa operación de inteligencia y de manipulación psicológica masiva, habrían sido el ex fiscal Miragaya y un comisario de apellido Sidraz, que estuvieron trabajando en la AFI. Hoy había muchos rumores de que es inminente que le quiten la causa al juez Ramos Padilla. ¿Vos qué información o qué pensás que va a pasar con esto? Yo no tengo esa información. Todavía falta que se manifieste la Cámara de Mar del Plata en ese sentido, y el juez ha defendido su competencia y la ha fundamentado ya múltiples veces y de manera muy sólida. Lo que pasa es que está trabajando sin fiscal. Bueno, fiscal es que eso ahí va, ¿no? Nada. Lo que es incomprensible y lo que es insostenible ya a esta altura es la actitud del procurador. Claro, sí, absolutamente. No solamente por el caso de Stornelli, que está imputado en la causa y en rebeldía hace ya casi 20 días, y no quiere admitir la competencia de juez Ramos Padilla y no asiste a la indagatoria. Y le sale gratis, porque ya pasaron los 10 días, que en realidad eran alcohol en gel, era tratarlo con algodones y con alcohol en gel, darle 10 días para que explique. Ya pasaron los 10 días y no ha explicado nada, y el otro personaje oscuro que está por ahí es el Curi, ¿no? Claro, que es el fiscal de Mercedes, que su vocación de lealtad le duró muy poco tiempo, porque
al comienzo apoyó la instrucción de Ramos Padilla, pero a la primera presión de Comodoro Pi estuvo de acuerdo en que la causa debería pasar a Comodoro Pi, ¿no? Y además no quiso aceptar al fiscal Vidone como arrepentido. O sea, algunos sí, otros no, y no se explica por qué. No se explica por qué, pero bueno, yo creo que de todas maneras, mientras se discute la competencia, el juez está habilitado a seguir el proceso penal. Sí. No se puede frenar el proceso penal de facto. Claro, claro. Así que sigue sumando fojas y sigue sumando testimoniales e indagatorias. De hecho, el viernes pasado resolvió en 320 páginas la ampliación de la imputación a Marcelo Sebastián D'Alessio, los comisarios de Gastaldi y Boboliuk y el agente de la AFI, Hugo Rolando Rolo Barreiro. Él continúa investigando y además sosteniendo todo lo que investigan, fundamentándolo en resoluciones muy nodales, ¿no? Claro. La última del viernes, no por la cantidad de páginas, sino por la cantidad de pruebas concretas, claro, fácticas, claro. Sin arrepentidos, sino concreta, es arrolladora, Sandra. Por eso yo creo que desde estos lugares, los que no tenemos más herramientas que sitios alternativos, radios alternativas, muros, perfiles de Facebook, bueno, con lo que tengamos a mano hay que difundir y ventilar todo lo que vaya investigando Ramos Padilla, porque en la medida en que sea más público todo lo que ya lleva investigado el juez, más posibilidades tiene de retener la causa. Sí, absolutamente. Aparte que es una causa, no recuerdo desde Braden al finalizar la Segunda Guerra Mundial una causa donde haya una presunta intervención de una potencia extranjera como Estados Unidos tan en evidencia tan como obvia, claro. Como en esta causa. Bueno, Juan, seguí con tus investigaciones y te agradecemos mucho esta comunicación. Un beso grande, saludos a todas las compañeras, los compañeros. No soy el único que está investigando esto, sino somos varios. Sí. Hay varios compañeros del Cohete de la Luna, del Destape, de C5N y de muchos lugares. Así que un abrazo para todos. Gracias, un abrazo para vos, Juan. Chao. Hasta siempre. Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song, the melody haunts my reverie, and I'm once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song. Beside the garden wall the stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells its fairy tale of paradise where roses grew. Though I dream in vain, in my heart it will remain my stardust melody, a memory of love's refrain. Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song. Beside the garden wall the stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells its fairy tale of paradise where roses grew. Though I dream in vain, in my heart it will remain. Yes, it's my stardust melody, a memory of love's refrain.
Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Bueno, y vamos a dar vuelta un poquito a la página, saliendo de la política, aunque un poquito, ¿no? Porque la economía también es política. Y estamos en comunicación con Diego Rubinsal. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Acá, llevándola, ¿viste? Como podemos. ¿Vos? Y bueno, igual. Estamos todos igual. Sí, estamos todos igual. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Mira, me voy a meter un poco en el terreno político también. ¿Viste? Voy a salir un poquito de la economía más dura. Ajá. Porque bueno, me pareció interesante reflexionar sobre un poco el posicionamiento del radicalismo. Un poco venía pensando en eso, y hubo algunas declaraciones de algunos dirigentes radicales hace algunas semanas que hicieron hicieron una nota para Cash con respecto a esa cuestión. ¿Por qué? Porque hay un hecho que me parece que por lo menos para mí es innegable, que es que sin el apoyo territorial de los radicales el PRO no hubiera ganado las elecciones del 2015. No sé si ustedes comparten esa... Por supuesto. Obvio, aparte ganaron por 2 puntos sin el radicalismo. 1,5 puntos. Claro. Entonces, digamos, los radicales son responsables de esto que está pasando. Sí, señor. Y bueno, en función de eso, hace pocos días atrás se cumplió 10 años de la muerte de Alfonsín, y hay un montón de especulaciones acerca de cuál hubiera sido el posicionamiento del expresidente con relación a esa alianza con el macrismo. A mí, para ser sincero, no me gusta mucho jugar a esas especulaciones, porque al no estar esa persona... Es contrafáctico, sí. Sí, me suena un poco jodido, digamos, porque esa persona no está. Pero lo que sí se puede decir, creo, es que un poco tiempo antes de que se produzca el fallecimiento de Alfonsín planteó algunas definiciones bastante tajantes acerca de lo que él pensaba que tenía que ser el rumbo del radicalismo. ¿Y qué dijo, por ejemplo? Y mira, hay una entrevista bastante conocida con Mauro Viale, en donde Alfonsín dijo que el radicalismo tenía que buscar hacer una concertación, pero que esa concertación tenía límites. Y él dijo, no podemos aliarnos con la derecha, y la derecha es Macri, ahí tenemos un límite, y ese límite claro, no lo podemos cruzar. Eso lo hemos escuchado. Una definición tajante de Alfonsín. La conformación de la Alianza Cambiemos, uno, si lo analiza en función de esas declaraciones, podría decir que contradijo el mandato del líder radical. También supo decir Alfonsín que la tarea de Elisa Carrió era la destrucción de la Unión Cívica Radical. También lo dijo. Ahora, eso que radicalismo está yendo un poco a contramano de algunas banderas históricas, también lo entendió la rama juvenil de la Internacional Socialista. ¿Por qué les digo esto? Bueno, todos sabemos que la socialdemocracia europea está absolutamente deshilachada, pero aún para esta edulcorada socialdemocracia que ha perdido muchas de sus banderas históricas, el acuerdo con el macrismo fue demasiado. ¿Por qué te digo esto? Porque en febrero del 2016, y tomen nota de la fecha, o sea, recién empezaba el gobierno de Macri, no es que lo hicieron ahora, la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, que es la rama juvenil, suspendió a la Juventud Radical. Y es muy interesante, o sea, suspendió la afiliación de la Juventud Radical. Y es muy interesante leer el comunicado por el cual explican por qué toman esa decisión. El comunicado es muy largo, pero yo, si ustedes me permiten, les leo una partecita, un parrafito, que me parece que es bastante interesante. Dice un párrafo: sí. Contra un gobierno que aplica una política económica, aumenta la desigualdad, continúa con la destrucción de los recursos naturales, apoya a los grupos concentrados de medio y criminaliza la protesta social, repito, febrero del 2016, los jóvenes que luchan por la igualdad, la solidaridad y la libertad
debemos expresar nuestra preocupación, porque sin duda este tipo de gobierno nos lleva lejos de la transformación mundial que estamos buscando. Ahora, Y a partir de ahí, disculpa, Robinsal, pero sí. acaba de anunciar el Partido Socialista que apoya la candidatura de Gerardo Morales en Jujuy. Sí, a ver, pero vuelvo a repetir, todos sabemos que la socialdemocracia europea ha pasado por un proceso de declive ideológico, fundamentalmente a partir de todo lo que fue Tony Blair y la tercera vía y todo lo que ya conocemos. Sí. Pero vos fijate que aún para ellos, lo de la Alianza Cambiemos fue demasiado y por eso suspendieron la Juventud Radical. La Juventud Radical, un dato de color, si querés, la Juventud Radical apeló esta decisión y argumentó en la apelación de que bueno, sí, Macri es liberal, pero ellos son la pata socialdemócrata de la coalición. Bueno, las estupideces que estamos acostumbrados a escuchar por parte de ese sector del radicalismo desde hace muchos años, ¿no? En lo que vos empezaste la columna hablando de los radicales que ahora, como Freddy Storani, por ejemplo, están tratando de abrirse o de ir solos, pero a mí me da la sensación de que no es porque les duela el hambre del pueblo, sino porque no les dieron los lugares que les habían prometido. Bueno, vos fíjate que la rama juvenil de la Internacional Socialista opina lo mismo que vos. ¿Viste? Porque el 22 de febrero, o sea, hace poco, rechazó esta apelación de la Juventud Radical y mantuvo la decisión de suspenderle la membresía. Como vos decís ahora, digamos, del fracaso económico, qué sé yo, empezás a escuchar a algunos dirigentes radicales. Ahora, la verdad es que si nos ponemos a analizar 3 años y pico de gobierno, el acompañamiento ha sido absoluto. Sí. Y es más, yo te diría, si vos lo comparás con la actitud de radicalismo o de un sector importante de radicalismo encarnado sobre todo en la figura de Alfonsín durante el gobierno de la Rúa, es decir, con un gobierno propio, fue una actitud muy complaciente, cómplice, o como lo quieran llamar, porque inclusive con De la Rúa fueron bastante más duros. Yo estuve haciendo un repaso un poco de lo que pasaba por aquellos días en el año 2001 y por ejemplo, en marzo del 2001, cuando lo designan a Ricardo López Murphy como ministro de Economía, ¿se acuerdan que duró Madonna, sí, duró un suspiro. Sí, bueno, ahí cuando lo nombran a López Murphy, por ejemplo, De la Rúa le pide a Alfonsín que vaya a la jura ministerial como una señal de apoyo, y Alfonsín se niega a ir a la jura y da un reportaje en un medio de comunicación donde Alfonsín plantea hay que salir a derrotar a los fundamentalistas de mercado, o sea, directamente sale a pegarle a López Murphy. Y inclusive la misma ley de déficit cero, es muy interesante leer los diarios de esa época, porque al radicalismo, al gobierno, le costó un Perú que se aprobara esa ley, inclusive con los legisladores propios que se negaban a aprobar, o sea, algo que ni por asomo vimos durante el gobierno de Macri. Es más, les tiro un dato más de esa etapa que es bastante interesante para revisar la parte por la similitud de cuestiones que estamos viendo ahora, ¿no? Pero en el año 2001, 2 semanas antes de las elecciones de octubre, las elecciones legislativas, teóricamente se tenía que reunir la Convención Nacional de Radicalismo. Fíjate que, bueno, otra vez estamos hablando del tema ese de la Convención Nacional. La Convención Nacional se suspende, no la hacen. Y no la hacen, ¿por qué? Porque iba a haber una rebelión abierta contra De la Rúa, digamos. La mayoría de los convencionales radicales en ese momento quería independizar al partido del gobierno. Bueno, fíjate vos que todos estos datos los estoy dando
como para mostrar que el radicalismo, aún con su responsabilidad, porque obviamente que era el partido de gobierno con De la Rúa, el partido, sobre todo el sector de Alfonsín, tuvo una actitud, si querés, un poco más confrontativa, con lo que está pasando ahora, que ni siquiera es un gobierno propio, entre comillas. Claro. Evidentemente, la dirigencia radical ha tenido una claudicación que ni siquiera la tuvo en el 2001. Sí, supongo que también en el futuro de la Unión Cívica Radical, bueno, uno lo ve a los irrompibles que provienen del radicalismo, más precisamente provienen del alfonsinismo, y no son ciegos y no son sordos, y supieron ubicarse políticamente donde correspondía, de acuerdo a una lectura alfonsinista de la realidad. Todos los demás, incluso los de la vieja coordinadora, los que acompañaron, los que eran la juventud alfonsinista en el 83, todos defeccionaron, menos, por supuesto, Leopoldo Moró y un pequeño grupo de jóvenes que vinieron después, pero a todos los que acompañaron a Macri, yo no creo que les sea fácil reciclarse en lo que les queda de vida. Realmente han hecho tanto daño prestándole la infraestructura a Macri para que se presentara a la elección nacional, que me parece que por más que ahora se retoben, lo hecho está, y va a costar mucho reparar el daño que hicieron. Sí, sobre todo porque me parece que no hay lugar para sorpresas. O sea, lo que está pasando con el gobierno de Macri no es una sorpresa. No, o sea, claramente no. Se sabía, digamos, hacia dónde iba el gobierno de Macri. Por eso yo traje a colación lo de esta decisión que tomó la Internacional Socialista en febrero del 2016, digamos. O sea, los tipos que no están tan metidos en la política argentina y sin embargo no necesitaban que hubiera un recorrido del gobierno de Macri para saber claramente cuál era la orientación del gobierno. Sí, por todo supuesto. Esto más allá de algunas hipocresías, porque también es cierto, y un poco a lo que apunta Sergio, digamos, también es cierto que los gobiernos socialdemócratas europeos también llevaron adelante políticas neoliberales, pero bueno, más la socialdemocracia en el mundo está fuera de época, ya se terminó el ciclo socialdemócrata, no. Sí, bueno, hay un profesor catalán de economía que se llama Vicent Navarro, que él dice que en realidad después de Tony Blair y Schroeder y demás, la socialdemocracia se convirtió en un social liberalismo. Exactamente. Digamos. Bueno, sí, abandonó sus banderas históricas. Exactamente. Pero bueno. Tenemos que ir cerrando. Bueno, gracias Diego por esta columna insólita, la verdad, para mí. No sabía que ibas a hablar de política, estaba esperando que hablaras de economía, pero bueno, retomamos la economía el lunes que viene. Dale, un abrazo. Un beso. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Los sábados de Radio H tienen a las 14 horas El Erotitango, un show poético y quilombero con ritmo de 2x4, escrito y conducido por Jorge Cherner. Y desde las 15, el histórico programa de Eduardo Fabregat. Llega a Radio H, Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, desde las 15 y hasta las 18 horas. Los programas también podés verlos por Facebook Live en Radio HHM y en YouTube/Radio H con todas las letras. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. ¿Querés dar a conocer tu negocio, tu pequeña empresa? Sumate a publicitar en Radio H, la radio de la Homero Mansi. Comunicate
al 1538 14 21 74. 1538 14 21 74. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Hambre. Hambruna. Hambrientos. Porque la H también nos indica contra lo que hay que luchar. Estudio PM Contadora Paula Medina. Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas, monotributistas, responsable inscripto. Liquidación de IVA, ingresos brutos ante AFIP, AGIP, ARBA. Certificaciones, balance, matrícula de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No lo dudes, consulta. WhatsApp 1151 170147. Instagram @PaulaMedina73. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Seguimos con nuestros columnistas, pero esta vez cambiando radicalmente de tema, justamente. Después de hablar de los radicales, vamos a cambiar radicalmente de tema. Y estamos en comunicación con Jorge Elbaum. ¿Cómo te va, Jorge? Hola, ¿cómo andan por ahí? Muy bien. Y sobrellevando. Yo feliz porque recién terminé de dormir la siesta. Lo digo así abiertamente. Vos sos feliz con Carezco de poco. vergüenza. Vos sos feliz con Carezco de poco. Te vergüenza. dan una almohada, un colchoncito ahí, ya está. Metí en el piso, en cualquier lado, no tengo ningún problema. Bueno, feliz de vos. Y Gracias. Legado de cenizas de Tim Weiner. Estoy leyendo acá en la rutina de este programa. Vamos a bajar un libro que se llama Legado de cenizas y que lo escribió Tim Weiner. ¿Que quién era, Jorge? Porque es un periodista vivo que escribió primero la historia del FBI, la historia oscura del FBI, ganó un Pulitzer por eso, y luego se dedicó durante unos 6-7 años a escribir la historia de la CIA hasta el año 2008, desde el 45 hasta el 2008, consultó 50.000 documentos, hizo unas 300 entrevistas en profundidad a ex agentes. Es el libro más importante que hay sobre la CIA, Legado de cenizas, la historia de la CIA. ¿Por qué se llama Legado de cenizas? Porque es una frase de Eisenhower, que fue como su primer director, que estuvo 8 años, y cuando se fue, dijo: he estado 8 años, he fracasado, le dejo a mi sucesor un legado de cenizas. Una frase temeraria. Antes de la CIA existía la OAS, que hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, que era la agencia de inteligencia de Estados Unidos, que fue, digamos, casi la agencia militar, ¿no? Que se dedicó durante, sobre todo, desde el 39 al 45 a la Segunda Guerra Mundial. El problema es que tenía sede central luego de la guerra en Berlín, y bueno, la lógica imperial, ¿no? Por un lado, y es un libro muy importante, la verdad es que es imprescindible para aquellos que les interesa la política internacional y entender cómo funciona Estados Unidos. Sí. Y ahora se actualiza un poco con la entrega por parte de Estados Unidos de los archivos desclasificados, de los cuales curiosamente ellos han borrado todas sus pistas, digamos, donde aparece Estados Unidos está borrado. Sí, efectivamente, lo que pasa es que es imposible borrar, porque si vos tenés a un diplomático que manda de Argentina noticias acerca de cómo tiran gente al mar, torturan, o en el marco de un programa llamado Perseo, se reparten por votos nominales si asesinan a alguien o no, secuestran a niños o no, y la embajada no hace más que simplemente mandar comunicaciones directas y no hacer protestas internacionales o quitarle la ayuda que le daba la dictadura militar, están hasta las manos, digámoslo, y yo creo que justamente por un lado eso, y por el otro el hecho de que en estos meses que quedan hasta las elecciones, los cómplices del gobierno macrista, que están por supuesto muy ligados a las agencias de inteligencia como la CIA, van a inventar cualquier cosa para tratar de evitar perder este cofre de riqueza que le están robando a los argentinos
de una manera aviesa y terrible, ¿no? Y en ese sentido la CIA va a tener en estos días, y cuando uno lee el libro se da cuenta cómo funciona. Bueno, es un nivel de brutalidad y también, si se quiere, de cosas cuasi infantiles que expresan a personajes como los de Alessio, que han existido en todas las operaciones de la CIA en todos los países del mundo. Recuerdo el capítulo, creo que es el capítulo 7, el de Irán, que es realmente increíble, las barbaridades y sobre todo los personajes que contratan como agentes locales o como informantes locales, que tienen el perfil de personajes siniestros. Así que en todos los países han tenido, porque son, digamos, uno lo ve a D'Alessio primero con un apellido vinculado o que le da le dio por algunos testimonios, ¿no? Cierta chapa para circular en determinado ambiente judicial. Viene de una familia vinculada a la familia judicial, pero por otro lado es muy lumpen. Sí, bueno, eso es lo que llama mucho la atención y lo que muchos periodistas del mundo hegemónico dicen: no, un tipo así no puede ser más que un outsider, un pelele, y no es así. Realmente los vínculos que tienen estas agencias son con lo que pueden, ¿no? Claro, claro. Ellos, con lo que hay, que logran, con lo que hay, y esto es lo que hay, ¿no? Lo que hay dispuesto a entregar por dinero y por entrada en la embajada de Estados Unidos en cada uno de esos países con alfombra roja. Bueno, lo que hay son estos personajes siniestros, de los cuales conocemos realmente la ínfima parte. Pero si uno quisiera ser un poco más riguroso luego de leer el libro, se daría cuenta que todos los habitudes de la Embajada de Estados Unidos son de alguna manera, directa o indirectamente, informantes y secuaces de las políticas que el Departamento de Estado pretende para todo el mundo, ¿no? ¿Sabes lo que me llamó la atención, Jorge? Que esta es la cuarta desclasificación que hace Estados Unidos sobre el tema de la dictadura en la Argentina, y la información que salió es que con ningún otro país en el mundo Estados Unidos desclasificó tantos documentos. Son 50.000 hojas, va a costar mucho trabajo investigar todo eso, pero no entiendo bien por qué es la Argentina el país con el que más se desclasificó, más allá de que ellos obviamente eligen lo que desclasifican y lo que no. Sí, yo hipotetizo, en principio porque graciosamente aparece la desclasificación en tapa de La Nación, de Clarín y los grandes medios como un ejemplo de transparencia del asesino. Claro. Digamos, miren qué buenos que son, que transparentizan todas sus políticas de hace 40, 50 años atrás. Y cuando uno lee los documentos, incluso los que ya salió y ya se hicieron públicos, dice: el nivel de complicidad de estos tipos en el genocidio es tan abierto en lo poco que incluso uno puede leer, que yo no sé, lo transmiten como si fuese un ejercicio de bonomía, y es la máscara del diablo, ¿no? Esto es lo impresionante, y cómo es recibido por las élites locales con agradecimiento, ¿no? En vez de hacer una causa internacional en La Haya por avalar crímenes de genocidio, ¿no? Claro, viste que en lugar de llamarse Plan Cóndor, que es el nombre que le hemos puesto pensando que son los Andes, etcétera, pero ellos le llamaban Operación Teseo. Teseo, no Perseo. Sí, me equivoqué yo, sí, es verdad. Sí, es Teseo. Sí, es verdad, no, sí, me confundí, pero digo, es claro de que la lógica que tienen estos tipos, no sé si tiene que ver mucho con la mitología griega, salvo en el hecho de que Teseo, por lo que recuerdo, en el viaje que hace hasta Atenas, creo que mata a decenas, que supuestamente se le atraviesan por el camino, y mata a 50 monstruos o supuestos monstruos que están calificados así por la mitología griega. Un gran asesino, ¿no? Bueno, de eso viene la mitología, de grandes asesinos en nombre de supuestos valores, ¿no? Bueno, así que el que esté interesado en saber algo más sobre la historia de la CIA puede leer Legado de cenizas del aún viviente Tim Weiner. Así es, lo recomiendo muchísimo, y quiero una sola cosa más. Dale. Creo que además de la desclasificación actual, estas operaciones que empiezan a aparecer cotidianamente en los grandes medios acerca de grandes fortunas de supuestos kirchneristas en el exterior, son obviamente muchas de ellas operaciones en connivencia realizadas, y que mañana va a aparecer un tesoro, el PBI enterrado en la luna, donde efectivamente Estados Unidos va a brindar información para lograr en todo caso bajar a quien está ganando las elecciones por paliza. Ya lo creo.
Bueno, gracias, Jorge. Gracias. No, gracias a ustedes. Se te nota en la voz que ya dormiste, ¿eh? Sí, sí, obviamente. Para mí Sí, es clave, tenés una voz muy rejuvenecida, sí. Un beso. Un beso, chao, chao. Una vuelta del viejo carrusel, el horizonte no cede un paso más, en una suerte de vitrina de cristal, exhibiendo y destruyéndome. Siento que vuelvo a nacer. Mil veces en el mismo ser. Sos el caos de un vendaval, tu enemigo soy todo tu placer, soy la presa, estoy a la merced del viento y puedo desaparecer. Siento que vuelvo a nacer. Mil veces en el mismo ser. Espero la señal en el fondo del mar, en todos los días, un símbolo de paz, la flor del mar. Bueno, vamos a la pastillita literaria. Hoy les traje un párrafo, a ver si es uno, sí, es uno larguito, pero es uno. Un párrafo de Bergman, de Ingmar Bergman, de un libro que se llama Linterna Mágica, y que tiene que ver con la amistad, con los matices entre el amor y la amistad. ¿Te interesa? Muchísimo. Bueno, me interesa que te interese. Me interesa. Bueno, decía Bergman, el director de cine que escribió sus memorias. La amistad es, como el amor, extremadamente sagaz. La esencia de la amistad está hecha de franqueza, de pasión por la verdad. Es algo liberador ver el rostro del amigo o escuchar su voz al teléfono contando precisamente lo más trascendental y penoso de contar. O también ocurre que el amigo se oye a sí mismo confesando lo que apenas se atreve a pensar. La amistad tiene a menudo rasgos de sensualidad. La silueta del amigo, su cara, ojos, labios, voz, movimiento, acento, están grabados en tu inconsciente, constituyen un código secreto que hace que te abras en confianza y solidaridad. Una relación amorosa estalla en conflictos, es algo inevitable. La amistad es más refinada, no tiene tanta necesidad de tumultos y depuraciones. Hay ocasiones en las que la gravilla entorpece las delicadas superficies de contacto y eso causa dolor y dificultades. Yo pienso entonces, maldita la falta que me hace semejante idiota. Pasa algún tiempo y el malestar se manifiesta de otro modo, palpablemente a veces y con discreción las más. Bueno, y yo traje este fragmentito de Bergman porque muchas veces uno se pregunta, ahora que se está cayendo el paradigma del amor romántico, y sobre ese es digamos, el tema al que nos vamos, volvemos como un elástico, ¿no? Nos acercamos, nos alejamos y volvemos al tema, porque es el tema que a mí me interesa por el libro que tengo que escribir, que deseo escribir, no que tengo que escribir, que lo deseo. Me parece un temazo, depende cómo se lo aborde, no es que pues, si no me deschavo y por ahí salen 80 libros sobre el amor romántico. No hay problema, escriban, el mío va a ser más lindo. Pero muchas veces ahora cuando uno entra en duda sobre esas ideas del amor romántico, de hecho los jóvenes están viviendo sus vínculos con algunas diferencias y algunas similitudes a como los vivimos nosotros en nuestra época, Sergio, ¿no? Por ejemplo, los fines de semana ya no son excluyentes de la pareja, se dedican a los amigos,
Sí, muchas veces. Bueno, acá hay jóvenes que lo pueden testimoniar, pero a veces yo me sorprendo cuando... Sí, no te hablaba vos como un joven que los fines de semana ve a los amigos. Pero me sorprendo cuando dice, primero salgo con mis amigos y después me encuentro con mi novia tal vez 2, 3 de la mañana, ¿no? O capaz que ni siquiera. Claro. Sí, es otro paradigma, evidentemente. Es otro paradigma, pero además es una relocalización de la amistad. Ahora, más allá de eso, de que está siendo como mucho más, digamos, subrayada, alimentada y nutrida en cada vida de jóvenes de cualquier género, ese vínculo que es la amistad, que tal como leía recién de Bergman, es un vínculo donde no hay tanto tumulto, donde uno encuentra calma, donde uno se divierte a veces más, ¿no? Yo creo precisamente que, porque el problema no es que se cae el amor romántico, el problema es qué le sigue al amor romántico. O sea, si terminamos con el tema de los suspiritos, el tema de las princesas que los príncipes rescatan, de alguien que es la media naranja, o alguien de quien uno espera la completud y resulta que no la encuentra y no responde a esa idea que teníamos de lo que era el amor, porque resulta que engordó 3 kilos. O sea, cada pareja es un mundo, pero en todas las parejas hay una cuota de racionalidad y una cuota de irracionalidad, de inconsciente, ¿no? Pero yo sí creo que si surge un nuevo paradigma va a tener que ver con la amistad, con poner a la amistad en la pareja sexual, ¿no? En la pareja con quien uno tiene una relación estable, pero poner la amistad en un lugar mucho más elevado que el que supone el amor romántico. Y lo que pasa es que el gran cambio fue el lugar de la mujer. La mujer tenía un lugar muy subordinado en ese amor romántico, y ahora si una mujer está con un hombre es mucho más porque quiere, porque lo elige, que porque no le queda otra, porque si no es expulsada de muchísimos lugares y sale de la pareja. O no tiene quien la mantenga. O no tenga quien la mantenga, o un montón de cosas que ya no existen. Que ya son totalmente de modé. Sí, pero eso hizo que el pacto se reconstituya, es un nuevo pacto, el que vincula hombre y mujer en la pareja. Y por lo tanto sí, una cuota de eso que tiene la amistad, que al mismo tiempo no es lo mismo, ¿no? Sí, pero yo más que una cuota diría una cuotaza, ¿viste? O sea, no es un matiz. A mí me parece que los nuevos vínculos tienen que tener esto de la complicidad, de poder decir la verdad, de tener a alguien a quien contarle lo más profundo, lo más íntimo. Muchas veces uno, este paradigma del amor romántico ha conducido a muchas parejas a una encerrona donde finalmente la persona con la que se supone que tenés que tener o que tendrías la posibilidad de tener más intimidad es a la que con la que más se disimula, con la que más se aguanta, con la que más se resopla, y termina siendo todo un plomazo. Sí, porque todavía la pareja está constituida sobre algunos estereotipos de los que es difícil salir, pero también la amistad tiene algo de amistad romántica, ¿no? Esa que se constituye en la adolescencia, que más que una amistad es como una causa. Sí, y tiene que con algo los de años, hermandad. Habría que sexuar la hermandad. Sí, era algo de hermandad y algo también de como esto es para siempre y hay temas que vamos a defender. La banda del Golden Rocket. La banda del Golden Rocket. Y que después con los años uno ve que, bueno, algunas amistades caducan y otras amistades no. Y se va renovando también. Claro, eso. mirá nosotros cuánto tiempo hace que somos ¿Cuánto amigos. hace que somos hace amigos? Mucho. Hace mucho. Bueno, con estas inquietudes y recomendándoles a todos que sean más amigos de sus amigos y sus parejas, estamos repositivos hoy, no sé si se dieron cuenta. Nos reencontramos el lunes que viene a las 3 de la tarde acá por Radio H. Chau.
ausencia que no ves, los milagros que van a estar de tu lado cuando comiences a leer de los labios a ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal si no hay amor, que no haya nada, entonces alma mía no vas a regatear. Un hermoso día es hoy, ay qué bello día es hoy. Esta para... o al 53 52 8000. Los jueves en Radio H asoman con total normalidad, el programa que conducen Ana Schumman y Homero Bonafer, desde las 11 horas haciendo soberanía. Y a las 15 llega el Bondi Cultural, el programa del colectivo Eso en mi barrio es pelea,